Ta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, a los presbíteros en esa comunidad, yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, los exhorto. Sean pastores del rebaño de Dios que tienen a su cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere. No por el Señor es mi... ¿dónde sigue? Acá, sube acá. Sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndose en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibirán la corona de gloria que no se marchita. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por sendero justo por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena nueva del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Se pueden sentar? Hoy se habla más que todo de la cátedra de San Pedro, y al hablar de cátedra significa escuchar, de palabra y de trono. Cuando uno hace la cátedra, siempre vemos que los maestros se sientan en un lugar para que le escuchemos las enseñanzas que nos dan. Y cuando se habla de cátedra, se habla de un mundo que muchos desconocen. Hoy vamos a hablar un poquitico de San Pedro, pero no lo quiero hablar en la forma como muchas veces nos lo enseñaron. Creo que para uno hablar de alguien tiene que conocer mucho y tiene que estudiar. Y tiene que estudiar y comenzar en el discernimiento. ¿Quién fue Dios y quién fue Pedro? Y cuando hablamos de San Pedro, estamos hablando de sucesión apostólica. Hablar de San Pedro es hablar de la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo son todos los que le buscan en sucesión apostólica. En cierto momento, cuando uno comienza a hablar de San Pedro, siempre se ha dicho que está como el primer papa. Pues si lo van leyendo la escritura, nunca apareció como papa ni como pontífice. Antes, al contrario, después de San Pedro, para llegar Constantino, la primera persona que se hizo llamar pontífice, pasaron casi 650 años para llamarse pontífice, que es un puente canal de un lado al otro. Y con el tiempo se le dio nombre de papa, porque manejaba realmente lo que era autoridad. Y el papa significa autoridad. Pero hay que tener en cuenta que Constantino era del Imperio Romano, y en ese tiempo existía la Inquisición, y tantas cosas que pasaron en la vida, no se dejó quitar realmente el primer nombre. Fue una lucha. Cuando se habla de San Pedro, se habla de todas las sucesiones. Es más, está rodando un video muy bonito. Me parece hermoso ese video, porque el Papa Francisco está mirando es sucesión apostólica de todos. Cuando se habla de todos, como roca, como hombre, y todos esos 12 apóstoles recibieron la sucesión, San Pedro recibió un ministerio mayor porque era el más, digámoslo así, la persona más adulta. Recibió las llaves. Al decir las llaves, es recibir una gracia divina. Y él comenzó su predicación y su formación dentro de todos aquellos hombres que en algún momento de la vida se llamaron discípulos. Y al ser discípulos obtuvieron la gracia de recibir la sucesión por medio de la imposición de manos. Lo mismo que San Pablo recibió la imposición de manos por parte de Ananías. Ananías la recibió también probablemente por San Pedro. Son cosas que no se han visto ni se han declarado, pero tienen la sucesión. Ahora, cuando estamos hablando de esa parte espiritual, nos está llamando es al anunciar apostólico y evangélico. Cuando hablamos de esa sucesión apostólica y evangélica, solamente nos estamos cerrando a una sola razón, que es una iglesia. ¿Cuál es esa iglesia? Todo el mundo dice, y más que todo, perdóneme, pero la gente en Colombia siempre lo dice, que la iglesia es la iglesia romana. O sea que si son ortodoxos, si son anglicanos, si son veterocatólicos, y si son episcopales, y todas estas iglesias de Antioquía que tienen sucesión apostólica, entonces no son iglesias. Creo que ahí hay un error, y ese error lo ha estado anunciando más que todo el Papa Francisco, sino que no toda la gente escucha o ve realmente los comentarios. En este momento el Papa Francisco es un líder y se ve como roca dentro de una iglesia apostólica y romana, lo que se llama realmente en esa parte
jerarcas, el jerarca de una iglesia. Pero él quiere demostrarles sucesión. ¿Por qué sucesión? Porque todos han recibido la misma fuerza, el mismo poder y la misma autoridad. Estoy hablando de sacerdotes y obispos, nadie más. El feligrés en cierto momento recibe un bautizo. Se le proclama en ese bautizo como sacerdote, rey y profeta, pero no tiene sucesión apostólica. Forma parte de una iglesia universal. Y universal somos todos. Lo que pasa es que mucha gente no comprende realmente que es universal totalmente. No la comprende. No la comprende. Por eso hay rivalidades. Y rivalidades entre un clero y otro clero. Entre una iglesia y otra iglesia. Todos están equivocados. Y todos se han seguido equivocando de generación en generación. Yo compartía con una persona esta mañana que me decía, la Inquisición fue fuerte. Sí, fue fuerte. Y yo le digo a todo el mundo, ¿quieren aprender historia? Métase en internet y busquen el Concilio de Nicea. Desde ahí, desde el Concilio de Nicea, comenzarán a vivir una vida diferente a lo que uno en toda la vida va llegando. La mayoría de ustedes se comenzó desde pequeños a ir a la iglesia y se comenzó desde pequeños a hacer realmente lo que se llama una preparación para hacer una primera comunión. ¿Cómo le hice? ¿Me están escuchando o están perdiendo? Estamos escuchando. Cuando el niño va a hacer la primera comunión, ¿qué es lo que hace? Catequesis. La catequesis realmente que recibe el feligrés es poca. Poca. Por eso hay divisiones. Y hay divisiones porque aquel es testigo de Jehová, porque aquel es este, porque aquel es este, porque esta es la iglesia romana, porque es una división. Y esa división nadie sabe realmente cuáles son los designios de Dios. La parte apostólica es respetable. Siempre es respetable. Y yo he hecho videos y he compartido con muchos y todo el mundo lo dice. No importa dónde se haya consagrado. Lo importante fue que recibió sucesión apostólica. Y San Pedro, cuando caminaba, lo decía y lo hablaba. La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. En algún momento, un obispo en X país dijo que el que no tuviera la Biblia se condenaba. Y eso fue algo realmente que destruyó muchos corazones de las personas. Luego se oyó otro comentario y se decía otro obispo, entonces todo el que no tenga la Biblia se condena, y los que viven en la India y los que viven en la pobreza absoluta, que no tienen nada para comer, entonces porque no tienen nada para comer y no tienen Biblia, por más de malas y por ser negros, se condenan. Creo que ahí hay una falsa doctrina y las cosas de Dios no las podemos llevar a nosotros. Además, con todo el respeto, el Papa Francisco es un hombre y siendo hombre se ha equivocado muchas veces, porque él no es Dios, es un hombre como cualquiera de nosotros. Tiene mando, tiene autoridad, sí, dentro de una iglesia, se le respeta porque realmente es jerarca de una iglesia, pero también ha sido un hombre que se ha equivocado. Y hay personas que han querido decir que el Papa es más que Dios. Eso no es. Y San Pedro es una de las cosas, siempre colocaba a Dios, a Jesús, por lo alto. El hombre del feligrés siempre pone al sacerdote o al obispo por lo alto. Nos equivocamos. Nos equivocamos. Porque en cierto momento, hablar de Jesús es hablar de un sufrimiento. Y a la vez de ese sufrimiento, San Pedro comenzó a hablarla. Lo bonito es eso. Lo bonito es cuando Jesús lo llama y habla.
¿Por qué habla con San Pedro? Creo que todos tenemos amigos y creo que todos hablamos con los amigos muchas cosas personales. Unos se las llevan al corazón y nos motivan, otros probablemente escuchan, pero no opinan, pero no dan como ese consuelo ni nada de esto. Y Jesús sabía todas las cosas que de una u otra forma habían pasado con San Pedro. Además, si vamos a hablar algo, que eso es una polémica, me imagino que los que vieron noticias en estos días están asombrados de lo que se encontró, de lo que el Papa Francisco está hablando, y creo que eso, a todas esas viejas, muchas viejas, digámoslo así, dentro de la iglesia, que siempre se han atemorizado, donde se habla de los sacerdotes que fueron casados, y que han encontrado muchos, pues si lo miramos, San Pedro fue casado, y en ningún momento se le puede quitar al que no tuvo suegra, como cualquier hombre tiene suegra, pero hay una de las cosas. Yo admiro mucho a Ratzinger por ser un buen teólogo, por haber enseñado muchas cosas bonitas. Le voy a decir algo. Probablemente Ratzinger cuando muera no va a ser santo. ¿Y sabe por qué no va a ser santo? Porque entregó realmente el papado. Y por haber entregado el papado no va a ser santo. No va a ser santo, en algún momento no lo pueden llevar a santo. Es un decir. Si las cosas se van así, puede que no lo lleve, uno lo sabe. Uno lo sabe. A mí me encanta porque la teología de él es muy fortalecida en la iglesia. Muy llena de muchos valores. El Papa Francisco de por sí ha caminado y ha llevado una unidad. Por eso se le ha rechazado. Por eso se le, de una u otra forma, mucha gente dice que es como si fuera el anticristo. No, él está actuando una parte humana y una parte espiritual como Dios lo es. Y tiene autoridad. Cueste lo que cueste, mande mal, tiene autoridad, tiene potestad. Cuando Jesús le dice a San Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. El reino de los cielos. Es porque las obras de Dios tienen que verse en la tierra. Y probablemente San Pedro será el que te abra la puerta en tus obras. Si San Pedro viniera nuevamente al mundo y reuniera en el mundo entero a todos los sacerdotes y a todos los obispos, creo que muchos de nosotros recibiríamos la cachetada, el golpe o el coscorrón, porque no hemos hecho lo que él hacía en la gracia del Espíritu. Te daré las llaves de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Voy a hablar un poquito de eso. Voy a hablar un poquito de eso. Voy a hablar un poquitico, no sé si de pronto lo conocieron o lo escucharon o no lo escucharon, del padre Alberto Gutiérrez, el de Miami, el muy famoso. Cuando él, en cierto momento, humanamente y conociendo escritura, y era un buen hombre para hablar dentro de todo lo que era la parte de comunicación, información, porque también era un hombre muy formador. Por cosas de la vida, se enamoró. Y cuando se enamoró, la mayoría de las personas dijeron, lo tomó Satanás. Satanás lo tomó y se condenó. Eso lo dice mucha gente, porque no conocieron realmente lo que el Papa Francisco está sacando en este momento. Y creo que eso le va a tapar la boca a muchas personas. Y el padre Alberto Gutiérrez, con su sesión apostólica, se retiró de la iglesia romana y se fue para la iglesia episcopal anglicana. Y ahí comenzó nuevamente su vida religiosa, pastoral y su vida como sacerdote, presbítero. Y fue muy señalado y muy criticado dentro de la iglesia romana. Él se casó dentro de la iglesia anglicana, episcopal anglicana, se casó. Formó su hogar, tiene sus hijos. Si ustedes pueden mirar y lo pueden buscar en internet, tiene su hogar.
no ha perdido la sucesión apostólica, jamás se pierde, jamás se pierde. Puede casar allá y en la iglesia romana dice, no tiene validez ese matrimonio, es verdad, no tiene validez sobre la iglesia romana, pero no se le quita que tiene la sucesión apostólica, jamás se le quita. Lo que mismo también lo decía, pongamos, el padre Lineros, aún entregando su ornamento, entregando su vestidura sacerdotal, no pierde la sucesión apostólica. Y si en algún momento casa a alguien y cuando los casen, ese matrimonio entre la iglesia romana no va a tener validez, pero se le respeta porque es sacerdote, sino que la gente no ha comparado realmente qué es válido y qué es inválido. Se sabe que cuando uno está dentro de una iglesia es como una empresa, y al ser la empresa, pues si no es sacerdote aquí, es sacerdote acá, y eso es lo que mucha gente no conoce y desconoce. Es más, yo le digo a la gente y a los que han ido fuera de Colombia, porque yo siempre digo a la gente, salga de Colombia, busque otro país, conozca costumbres, y cuando va para otro país y conoce costumbres, se sabe que la parte más formada, oiga, la parte mal formada ha sido Colombia. Y eso, cuando uno comienza a decir eso, todo el mundo se escandaliza. Todo el mundo se escandaliza. Porque verdaderamente, como feligreses, perdónenme, son mal formados. El sacerdote en sí ha dado mala formación. Y ha dado mala formación porque no se ha preparado realmente en la vida, ni se ha preparado realmente en la escritura. Por eso son mal formados. Y por eso en algún momento hay debates entre todos los feligreses. Eso es la tristeza. Que toda la gente esté cogiendo rumbos diferentes. Sino que el rumbo diferente es la presencia divina del Señor. ¿Cuál es la presencia divina de Cristo? La Eucaristía. Eso es lo único. Las 7 iglesias católicas apostólicas, gústelo o no le gusta a muchos. Cuando yo estaba reunido con Monseñor Gonzalo, estuvimos hablando mucho de eso. Y él sabe que cuando uno sabe hablar, él escucha. Pero si él sabe que el sacerdote no sabe hablar, lo despacha ligero. Uno no pierde el tiempo con quien no conoce. Y creo que cuando uno comienza a hablar dentro de la sucesión apostólica, él sabe que todos la tenemos. Independientemente o no independiente, la tenemos. Porque eso es como el bautizo. Jamás se pierde. Jamás se le quita. Por eso, dentro de esa parte, cuando se está celebrando el sacramento lo eucarístico, independiente del sacerdote que sea donde sea, tiene la sucesión apostólica. Por tanto, tiene poder y autoridad de atar y desatar. Un pecado se ata o un pecado se desata. Créame que sí. Y hay personas que llegan y dicen, un sacerdote me excomulgó. Y cuando me excomulgó, se sabe que al ser descomulgado significa alejarse. Y se siente esa persona que el mundo se le cerró. Esto no lo hacía San Pedro. Nunca lo hizo. Solamente con aquellos que practicaban la adivinación. De resto con ninguna persona más. Y cuando uno le dice a la persona, te asuelvo, es desatar. Cuando le dice, no te doy la solución, quedan retenidos tus pecados. Uno sabe en qué momento los retiene. Y uno sabe en qué momento no los retiene. Pero créame que con el amor y la grandeza de Dios, mirando los textos bíblicos, el Señor nunca, en cierto momento, retiene pecados. Y cuando se dice esto, el poder del infierno no la derrota. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrota. Créame con todo el corazón que esa iglesia
en la iglesia apostólica, en la iglesia de sucesión apostólica, en la iglesia de Eucaristía. Llámese la razón social que se llame, son católicas. Y todas católicas es una sola iglesia. Porque Cristo está en esa iglesia. Y en la iglesia es donde se recibe sacramentalmente. En ninguna otra se recibe. ¿Qué es lo que ha querido el enemigo? Destruir los hogares. Y ha destruido la iglesia. Cuando comenzó era una sola iglesia. Y era la iglesia de Cristo. La iglesia cristiana. La iglesia donde se escondían y comenzaban el ministerio apostólico. Y de ahí se fue llenando y llenando. Y cada uno después de cuando ya estaba formado, cogieron sus diferentes lugares de un lado y para el otro. Y cuando formaron sus lugares de un lado y para el otro, se fueron formando iglesias. Y todas las iglesias iban unidas en una sola rama, en un solo tallo, en un solo árbol, que era Cristo. Pero por cosas de la vida, cuando el enemigo empezó a ver de que se estaba formando realmente la iglesia cristiana de Cristo, es cuando comenzó a hacer la división. Y en este momento una iglesia de Cristo es dividida. ¿Y cómo es dividida? Porque todas las iglesias se repartieron. Son sucesión apostólica, pero están repartidas. Yo mismo lo he dicho. No debería llamarse ni ortodoxa, ni anglicana, ni veterocatólica, ni episcopal, ni romana. Debería llamarse la iglesia de Cristo. Porque lo que nosotros hacemos es Él, el único. En el cuerpo y en la sangre es Él. No es ninguna otra forma, sino Él. Y eso es lo que no reconocen los muchos sacerdotes. Estamos en una contienda todos contra todos. Todos contra todos. El padre cancelado, siendo sacerdote también, en algún momento también está retirado. También lo han sacado. ¿Por qué? Porque habla igual como hablamos. Sino que la verdad duele. Y cuando la verdad duele, es cuando hay la exclusión. Y con la exclusión, ¿cuál es la idea? Callar al que está hablando. Eso es lo que Jesús le decía a Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Somos huesos. Y al ser huesos y carne, tenemos toda clase de contiendas y de rivalidades. Yo le pido al Señor, en algún momento de la vida, no sé si alcanzará con mis años que me faltan, pero cuando esté ya todo junto, no se va a llamar diferentes iglesias, se va a llamar la iglesia de Cristo. Esa fue la que comenzó y esa tendrá que ser la que termine. Muchos se van a morir y cuando mueren muchos van a saber que nunca aprendieron nada. Ojalá que esto, antes de que uno muera, pueda ver lo que está pasando. Admiro al Papa Francisco por lo que está haciendo. Así le guste a muchos o no le guste a muchos curas, lo admiro porque en cierto momento está orando como San Francisco de Asís, no en el señalamiento ni en la crítica, sino en la unidad. Y esa unidad la está haciendo lentamente. Ojalá que esa unidad sea de corazón, no sea de pantallazos. Y no solamente decir las cosas en este momento y luego decir las otras cosas. Por eso el Papa Francisco, dentro de la iglesia romana, ha perdido totalmente el criterio como cátedra de San Pedro. Y si no, muchos no lo saben, San Pedro no murió en Roma y puede seguir buscando y lo va a encontrar. Les recomiendo que estudien el Concilio de Nicea. Ahí van a aprender mucho. Y cuando ustedes comiencen a leer el Concilio de Nicea
y aprendan bastante. Creo que de ahí va a comenzar su fe realmente a mirar las cosas más espirituales que de religión. La Eucaristía no es religión, la Eucaristía es espiritualidad. ¿Me están escuchando? La Eucaristía no es religión, la Eucaristía es espiritualidad. No todos conocen realmente los designios de Dios. No todos lo conocen. Y creo que todos en el mundo tenemos sueños, visiones y manifestaciones. Y puede que tengamos revelaciones, pero muy pocas cosas se saben y muy pocas cosas se predicen en los tiempos. Por eso creo que en junio 29 es el tiempo también de San Pedro y San Pablo. Ahí esa historia también es bonita, porque ahí en algún momento de la vida, si ustedes comienzan a leer Hechos de los Apóstoles, les lo recomiendo mucho también para que lo lean, la rivalidad tan grande que tuvo San Pedro y San Pablo, la rivalidad tan grande. ¿Y sabe por qué una rivalidad tan grande? Y eso no le gusta mucho, porque San Pablo en cierto momento conoció el gran amor de Cristo más que San Pedro. Por eso hubo rivalidad, y hubo división, y no debería de ser, no debería de ser. Y no lo estoy diciendo, los invito a que lean. El que lee aprende, y cuando alguien aprende no se deja embobar. Y la mayoría de las personas, cuando no leen ni estudian, se dejan embobar por lo que otro verdaderamente aparenta que conoce, pero no sabe. La gloria sea siempre para el Señor de la vida. A Él honramos y adoramos por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y quién dice la gente que soy yo? Eso es lo que el Señor le preguntaba a Simón Pedro. Tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Nosotros no sabemos quién es Jesús. El feligrés no sabe quién es Jesús. Dios nos permita que lo aprendamos. Agradezco a las personas que de una u otra forma las Eucaristías les están cambiando la vida y han crecido un poquito espiritualmente, un poquito, pero creo que con un poquito es una buena obra para seguir avanzando. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a hacer nuestra oración.